¿qué tal amigos? En el día de hoy les voy a explicar cómo se utilizan los amplificadores operacionales tanto en modo inversor como no inversor. Los amplificadores operacionales tienen bastantes usos en el mundo de la electrónica, como por ejemplo para electromiógrafos, para electrocardiogramas, para desarrollar comparadores, para integrar señales, para derivar señales, para sumar señales, para recortar señales, como filtros, entre muchas otras aplicaciones. Entonces voy a utilizar un amplificador bastante común que es el 741. Desde aquí, desde Proteus, vamos a realizar la debida simulación. El 741 es un circuito integrado que se consigue bastante fácil, por ende es que lo voy a utilizar. Su costo también es bastante bajo. Este necesita una alimentación positiva y una alimentación negativa a los pines 7 y 4 debidamente. Listo. Voy a utilizar estas puntas para no tener que utilizar baterías. Entonces desde aquí le voy a dar 9 voltios, por ejemplo acá, y aquí menos 9 voltios, para garantizar que mi circuito integrado va a estar funcionando correctamente. Ahora, para desarrollar pues el amplificador operacional inversor, vamos a fijarnos en esta parte de acá. Este es el circuito de un amplificador inversor. Precisamente también está en el esquemático con un circuito 741. Aquí la ganancia está determinada por el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, pero este está determinado a su vez por las resistencias R2 y R1. La R3 se calcula, pero es opcional, no es necesaria, entonces en este tutorial no la vamos a utilizar. De esta forma, si tenemos, por ejemplo, si necesitamos una ganancia de 10, vamos a calcular un voltaje, por ejemplo, de 10 sobre 1. Entonces entra un voltio, salen 10. De esta forma se calculan también las resistencias. Esta debe ser aproximadamente 10 veces más grande que esta de acá. Para valores comerciales, por ejemplo, podemos utilizar una resistencia de 10 kiloohmios acá y una resistencia de 1 kiloohmio acá en R1. Entonces pasemos a la parte de la simulación. Se llama un amplificador en modo inversor, dado que lo que hace es desfasar la señal, la invierte. ¿Cuántos grados la desfasa? La desfasa aproximadamente 180 grados con respecto a la señal inicial. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, esta va a ser nuestra R1, que va a ser la resistencia de entrada. Esta va a ser nuestra R2 o RF también, que la llaman en otras ecuaciones. Y vamos a utilizar aquí la tierra. Entonces, si no vamos a calcular la R3 que va a positivo, conectamos directamente a tierra. Entonces, para generar nuestra señal, lo que voy a hacer es utilizar una señal de seno a la entrada de la resistencia de R1. El tamaño de esta onda va a ser de aproximadamente 1 voltio a una frecuencia de 60 Hz. Listo. Y aquí vamos a obtener la señal de salida por medio de un osciloscopio. Entonces, en este momento la señal de salida tendría el mismo tamaño de la señal de entrada, que sería 1 voltio. ¿Por qué? Por la configuración de las resistencias, que están de 10 y 10, y 10 sobre 10 pues da 1. En la ecuación sería menos 1, dado que esta es invertido. Entonces pues vamos a pasar a corroborar dicha simulación. Entonces pues aquí vemos la señal principal y su respectiva salida. Vamos a dejar ambos en 1 y vamos a cambiar el tiempo para que se vean mejor. Si se fijan, están desfasadas. Esta está en su pico máximo y esta está en su pico mínimo. Entonces podemos ver que están invertidas. Ahora, si queremos amplificar la señal, pues lo que vamos a hacer es cambiar las resistencias. Detenemos la simulación y para que, sin necesidad de cambiar la anterior, podemos cambiar la anterior, o sea R1, dejándola en 1K, y ya tendríamos una ganancia de 10.
Listo, aquí vemos la señal de salida con respecto a la señal de entrada. La señal de salida es la amarilla y está desfasada exactamente 180 grados. Pero si nos fijamos, las puntas, o sea, los picos de esta señal no están bien definidos, dado que la alimentación de nuestro circuito no fue la correcta. Recuerden que la salida va a estar determinada por la máxima alimentación de estos circuitos. Por ende, si queremos una salida de 10 voltios, necesitamos por lo menos tener 10 voltios aquí en la alimentación del circuito. Entonces, para fines prácticos vamos a colocar aproximadamente 15 voltios. 15 voltios aquí y menos 15 voltios aquí. Ahora ya podemos ver la amplificación perfecta de nuestra señal y la inversión. Entonces, si nos fijamos, nuestra ganancia fue determinada a 10 voltios y aquí la ganancia está en 10 voltios precisamente, según los cursores. Ahora nuestra señal de entrada está en aproximadamente 1 voltio. Entonces de esta forma tenemos una ganancia de 10. Pero como les dije anteriormente, no queremos modificar esta señal de acá. Esta resistencia de acá, perdón, estaba en 10K. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues modificar esta otra resistencia. ¿A cuánto? A 100K. De esta forma se mantendría la misma proporción de la señal y se vería la misma ganancia de 10. Listo, volvemos a correr la simulación y efectivamente. Entonces, siempre recuerden, si no van a colocar una resistencia aquí al pin 3, que es la parte positiva de nuestro amplificador operacional, conectarlo siempre a tierra. Listo, y de esta forma pues se concluye la parte del amplificador inversor. Ahora pasamos al amplificador no inversor, que sería este de acá. La ganancia está determinada por 1 más R2 sobre R1. ¿Qué significa? Sería lo muy parecido a lo anterior, pues realiza una ganancia. Si se fijan, R2 sobre R1, R2 sobre R1, pero en este caso está invertido y en este caso no, porque no invierte la señal, por eso es no inversor. Y esta vez tiene una sumatoria de 1, entonces la ganancia estará determinada por R2 sobre R1 más 1. Entonces, si vamos a realizar el mismo esquemático de la vez anterior, sería 10 kiloohmios sobre 1 kiloohmio, sería 10 en total, más 1, 11. Ahora vamos a pasar a conectarlo de forma no inversora. Entonces, en este caso lo que pasa es que la señal no va a entrar por el pin negativo, sino que va a entrar por el pin positivo. Entonces desconectamos este cable de aquí y conectamos directamente a nuestro pin positivo. Nuestra tierra que teníamos aquí la vamos a conectar aquí a la diferencia de R1 con R2, si se fijan acá en el esquemático. Entonces aquí estaría la tierra de R1 con respecto a R2. Entonces aquí está la tierra de R1, aquí está R2. Ahora, este cable, que sería el del osciloscopio de la señal de entrada, pues también lo cambiaríamos y lo ubicaríamos en la señal de entrada, ahora por la parte positiva de nuestro amplificador operacional. Corremos la simulación y otra vez vemos ahora qué es lo que pasa, que la señal está en fase, ya no está desfasada a 180 grados como en la versión del amplificador anterior, que era el amplificador inversor. Ahora están en la misma fase. Entonces, en este pico positivo, que este es el pico de la señal de entrada, está en la misma fase que el pico positivo de esta señal, que es la señal de salida. Según los cálculos, R2 sobre R1 sería 10, ¿correcto? Más 1 de la sumatoria daría un total de 11. Entonces, si nos fijamos aquí en la configuración, el máximo valor que toma esta señal de salida es de 11 voltios. E igual que en la parte, igual que como vimos en el amplificador no inversor, si disminuimos los 11 voltios, por decir algo, alimentamos con 10, nuestra señal se va a acotar, se va a cortar también en la parte, en este caso, positiva.
coloquémonos 10, será 10 voltios. Entonces aquí vemos que se acota en la parte positiva. Si queremos que la gráfica salga de forma correcta, pues lo que hacemos es amplificar este voltaje de acá. Mínimo tienen que ser 11 voltios. De preferencia siempre utilicen un voltaje superior a este valor. Entonces voy a utilizar los mismos 15 voltios y otra vez vemos que la señal de salida está en fase y amplificando de forma correcta con respecto a la señal de entrada. Bueno, eso sería todo en cuanto al amplificador en su modalidad de no inversora e inversora por el día de hoy. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias. Si tienen algún tipo de pregunta, no se olviden de comentar y yo les estaré contestando en el menor tiempo posible. Muchas gracias.